Ahora, en Te digo la otra, historia, por las dudas. Bueno, José Pedro Varela nació en la ciudad de Montevideo en marzo de 1845 en una familia de comerciantes, poetas, políticos y periodistas. En su niñez aprendió, además de el castellano, aprendió francés, que era un idioma muy común, ¿no? Aprendió inglés y algo del difícil alemán. A los 15 años comenzó a escribir sus primeros poemas, crónicas y artículos literarios, siendo un colaborador bastante activo de la revista literaria que había sido creada en 1866. Un año después, con 16 años, realizó un viaje a Europa y luego uno más prolongado a Estados Unidos, en donde, entre otras cosas, conocerá y entablará una amistad con el intelectual Domingo Faustino Sarmiento, con quien compartirá la pasión por la educación desde muy temprana edad. Regresado al Uruguay, dictó varias conferencias, fundando la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. En 1874 y en 1876 publica lo que serán sus obras más conocidas, la Educación del Pueblo y la Legislación Escolar, libros, los dos, que se centrarán en la necesidad de implementar una reforma escolar en el país. En 1876 asume la dirección de Instrucción Pública, desde donde va a implementar una reforma del sistema escolar basado en los principios de la Divina Trinidad, ¿no? La gratuidad, laicidad y obligatoriedad, cargo que ocupará hasta que, por problemas digestivos bastante graves, se muera en 1879 con apenas 34 años. Una vida muy corta. Bueno, como podemos apreciar, a pesar de esta vida corta, de estos 34 años, José Pedro Varela logró hacer algo que es muy difícil para cualquier mortal, ¿no? Que es una obra que se asocia ineludiblemente a su nombre y que de alguna manera involucró e involucra a muchas personas de forma positiva, es decir, brindar educación gratuita, laica y obligatoria. Me interesa en esta columna repasar los hechos que se asocian a esta reforma educativa, pero también me interesa analizar las ideas que las impulsaron y finalmente reflexionar con ustedes la vigencia de estos principios que a priori parecen estar en disputas en la actualidad. Entonces, como siempre, vamos a plantear un poquito el contexto en el cual ocurre esta reforma. A ver, como analizamos en la columna pasada, dedicada al origen del Uruguay, nuestro país es el largo fruto de un doble y complejo proceso. Por un lado, un deseo de independencia del pueblo oriental por sobre cualquier poder extranjero, pero también de autodeterminación, deseos que se materializaron en un proceso revolucionario que primero lideró Artigas y que, una vez fracasado y con ciertos matices, retoman los libertadores liderados por Lavalleja. Pero por otro lado, operó en nuestro origen como país independiente la geopolítica del Río de la Plata, ¿no? Una zona estratégica para el comercio europeo en el rico cono sur. La potencia mundial del momento, Inglaterra, puso toda su habilidad diplomática a prueba, negociando la creación de un Estado capaz de evitar el enfrentamiento entre las dos grandes vecinos, Brasil y Argentina, pero además un trato fácil con un Uruguay muy pequeño y endeble institucionalmente. El final del conflictivo proceso de creación de un Estado independiente y la elección, que como no podía ser de otra manera en la época, de una forma de gobierno republicana representativa para el mismo, no impidió que en los primeros años de vida independiente fueran un verdadero caos, ¿no? Muchos de los líderes políticos que venían de las luchas por la independencia siguieron, una vez lograda la misma, bajo la lógica de la violencia política como forma de resolver los problemas internos, los problemas domésticos. Es así como ha señalado la historiografía nacional, convivió un país legal, representado por los gobernantes electos de acuerdo al pacto constitucional de 1830, los doctores, como se le decía, del medio rural, ¿no? Esa clase de abogados, hombres que estaban en la ciudad de Montevideo, muy asociados a la ciudad de Montevideo, y por otro lado lo que se conoce como el país real, ¿no? En donde convivían y se enfrentaban líderes carismáticos con gran apoyo en el medio rural, los caudillos, en busca de porciones de poder, ¿no? Territorio, ganado. Ahí estaban los motivos de la disputa. Enfrentamiento entre caudillos, entre los propios caudillos, y acá aparecen nada más y nada menos que los primeros los bandos colorados y blancos, que luego van a ser partidos políticos. Enfrentamiento entre los caudillos y los doctores, pero además entre ellos y sus aliados internacionales. Recordemos que en la Guerra Grande participan, por ejemplo, Argentina, Brasil, Francia e Inglaterra. Así era un caos, ¿no? Resulta obvio que los primeros años de vida independiente fueron de gran desorden, de desgobierno, de anarquía, de guerra civil. Y esto no lo digo yo, un simple mortal, sino que lo decía un intelectual joven de la época que lo miraba con bastante desánimo, ¿no? José Pedro Varela dirá en 1876, en 45 años hemos tenido 19 revoluciones. La guerra es el estado normal de la República.
¿no? Esto escribió José Pedro Varela cuando miró este escenario. Pero antes de decir esto, va a decir algo que me parece que es mucho más revelador. Va a decir, no son los malos gobiernos los que hacen las desgracias permanentes de las naciones. Es el estado social de las naciones el que marca el tipo que deben tener los gobiernos, ¿sí? Una visión más sociológica, que no ponía el acento en el gobierno o en las dificultades, las carencias del gobierno, sino en la sociedad que generaba ese gobierno. Una especie de cada sociedad tiene el gobierno que se merece, sería una versión más simple. Los invito a retener esta frase un instante para volver con ella un poco más adelante cuando analicemos por qué la educación era para Varela el instrumento de cambio social y a partir de él de cambio político. Cambios que en suma tendrían que dirigirse hacia el progreso de la humanidad. Entonces, volvamos al contexto. Entonces, en un escenario de desgobierno, de guerra civil continua, la economía del país sufría duras consecuencias. El Estado era débil económicamente debido a que las únicas fuentes de ingresos eran los impuestos aduaneros que entraban y salían por Montevideo y algún empréstito extranjero, algún préstamo que alguna potencia extranjera podía realizar. La principal unidad de producción económica del país era la estancia cimarrona, basada básicamente en la extracción de cueros de vacas que pastaban libremente desde la época de Hernandarias y que nos superaban ampliamente en número y lo siguen haciendo. Sin embargo, en forma paralela, algunos estancieros de mentalidad progresista y capitalista, y es interesante, yo acá no tengo los apellidos, pero aparecen unos Stirling, aparecen unos Hughes, aparecen apellidos que van a tener larga data y que formarán la oligarquía hasta nuestros días de nuestro país, ¿sí? Ante la creciente demanda de lana de Inglaterra, que estaba en plena revolución industrial, en el pasaje de la primera a la segunda etapa, vieron la oportunidad de criar ovejas y vender su lana al exterior. Buen negocio, ¿no? Pero para ello tuvieron que realizar importantes inversiones en mejoras genéticas, en infraestructura, en mano de obra. ¿Qué ocurrió en los hechos? Estas inversiones corrían grandes riesgos en el marco de continuas revueltas, impidiendo ingresar al Uruguay al circuito capitalista internacional como proveedora de materias primas. Una declaración tal vez de la época nos muestre y nos permita ver claramente esta situación. Dice, en medio de la Revolución de las Lanzas, revolución que va a estar entre 1870 y 1872, algunos estancieros progresistas denunciaron públicamente el caso de los revolucionarios que mataban cabras de Angora que valían entre 100 y 150 pesos, importante cifra en la época. Las mataban para comerse la carne y servirse de la piel para cojinillos para sus caballos, es decir, no había retorno de la inversión. Entonces, serán estos estancieros, lo que es nucleado en la Asociación Rural del Uruguay, que se crea a partir de 1871, las que reclamen orden, paz y seguridad para lograr el tan necesario progreso material y moral de la nación. Y será esta asociación y los grandes comerciantes y barraqueros de Montevideo los que, ante el vacío de poder que había en el gobierno del país, pidan al coronel Lorenzo Latorre que tome el control por la fuerza, inaugurando la primera dictadura militar de nuestra historia. Corría el año 1876. Acá no vamos a ahondar por un tema de tiempo en la obra del gobierno de Latorre, tampoco es nuestro objetivo, pero sí, simplemente vamos a decir que la historiografía nacional ha utilizado la controvertida, la polémica, el polémico término de modernización para hacer referencia al proceso de cambio político y económico que fortaleció los recursos coercitivos del Estado, que amplió el poder del gobierno sobre la población, protegió el derecho y reconoció el derecho a la propiedad privada e invirtió en infraestructura de comunicación, entre otros logros, ¿sí? En líneas generales y como elemento en común, comenzó a operar lo que será una de las constantes, de las variables en la historia de nuestro país, que es el rol predominante del Estado uruguayo como actor regulador, o por lo menos pretende serlo, de la sociedad. Entonces, en el marco de este gobierno militarista, Latorre se propone realizar una reforma escolar. Gran novedad, ¿no? Que corriera además por causas vanguardistas para la época. Y uno podría decir, bueno, eso parece ser contradictorio, ¿no? Generalmente los regímenes militares han implementado reformas educativas conservadoras que intentan justamente empobrecerlas. Acá no, pero hay otra contradicción más, y es que propone para ocupar el cargo desde el que se diseñaría dicha reforma a José Pedro Varela, ¿no? Y ya vimos que Varela era muy crítico de la situación de caos que vivía el país y también vimos que creía que para operar un cambio se necesitaba una reforma de la sociedad. Este diagnóstico no lo alejaba mucho de aquellos grupos de interés que apoyaron el ascenso de Latorre. Si hablaban más o menos el mismo idioma, tenían el mismo diagnóstico. Sin embargo, Varela se oponía a la dictadura como forma de gobierno y eso le hizo dudar en un comienzo, aunque luego aceptó el cargo. Y acá podemos pensar por qué Varela aceptó. Y bueno, tal vez puso por encima del medio, que era formar parte de un cuadro dentro de un gobierno militar, puso el objetivo último, que era operar la tan necesaria reforma escolar.
En última instancia, Varela entendió que una forma de evitar el despotismo militar a futuro era teniendo una sociedad democrática y ampliamente participativa, y que la misma solo era posible si era previamente instruida. Para ello la educación debía ser obligatoria, primer principio. Pero para que fuera obligatoria, primero había que lograr que fuera gratuita. Y ahí aparece el segundo principio. ¿Qué se escondía detrás de esta cadena de sentido, de este diagnóstico, de esta propuesta de Varela? Bueno, obviamente el pensamiento positivista en boga, de moda, en la época, y del que Varela era uno de sus mayores representantes a nivel nacional. Para el positivismo, la clave para solucionar los conflictos entre los individuos y la sociedad, y de avanzar en clave de progreso, era la educación, y en concreto, la enseñanza de la ciencia, ¿no? La ciencia como la luz, como la razón. La educación entonces como una herramienta de cambio social, como un motor de progreso, estas palabras muy caras, muy importantes para los positivistas, de avance, ¿no? Una educación que haría a los hombres más libres y conscientes de sí mismos, y que en última instancia los liberaría del yugo opresor, que representaban el autoritarismo, el militarismo, pero también y principalmente los dogmas religiosos, el peso de la tradición religiosa. La escuela debería ser, además de obligatoria y gratuita, laica, separando la iglesia y su credo de la educación. Y acá entra en juego, además del positivismo José Pedro Varela, su racionalismo y su anticlericalismo, que también va a formar parte de algunos sectores políticos posteriores, ¿sí? Como el vallismo, por ejemplo, y José Valle Ordóñez, un gran anticlerical. Este proyecto reformista va a tomar cuerpo en un proyecto de ley que, con algunas modificaciones, fue aprobado y convertido en ley el 24 de agosto de 1877, conocido como Decreto de Ley de Educación Común. Lo interesante es que el proyecto suponía una estructura administrativa que daba bastante autonomía a los distintos grados, y esto el gobierno de La Torre no lo aceptó. Por lo tanto, el proyecto original de Varela no fue el que se concretó, sino que hubo intervenciones. Varela igual las aceptó. En los hechos, el Estado se haría cargo de ofrecer educación escolar gratuita y obligatoria. La laicidad de la misma va a tener que esperar un tiempo, sin embargo, porque debido a la presión que ejerció la Iglesia Católica para no perder poder en el ámbito educativo, hizo que se siguiera continuando con la catequesis, pero los padres tuvieron la posibilidad de elegir si querían o no que sus hijos recibieran esa educación, ¿no? Se hacía contraturno. Pero eso fue así durante mucho tiempo. Eso fue así durante un tiempo, ¿sí? Durante un tiempo. La laicidad de la educación, la laicidad del Estado va a ser en la segunda Constitución, en 1919, ¿no? Claro. Aunque ya se habían dado pasos previos. Ahí está la prédica del vallismo, ¿no? Así, realmente separar la Iglesia del Estado. Y a fines del siglo XIX ya también se opera un fuerte proceso de laicidad en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Con el tema de los crucifijos y la presencia de las monjas dando la extrema unción ahí entonces esto vendría a ser como el inicio de un proceso que se va a ir profundizando, en donde el poder político, por así decirlo, va a triunfar sobre el poder religioso, se va a replegar. ¿Problema resuelto? Bueno, 130 años más o menos después de la Reforma Valeriana, sus principios siguen señalándose como características ineludibles de nuestra educación nacional. La identificamos por ello, ¿no? Pero basta no ir muy lejos en el tiempo para ver cómo los tres principios son hoy debatidos y puestos en tensión por miradas e intereses diversos. Y ustedes me van a ayudar. Comencemos por la laicidad. ¿No se oyeron voces discordantes y de alguna manera se reanudó el debate cuando se conoció la noticia de que en el mes de junio pasado, en el Liceo número 1 de Salto, un grupo de madres dieron una charla en contra del aborto, pero además condenaron el uso de métodos anticonceptivos y repartieron folletería alusiva con imágenes católicas? Volvió nuevamente en debate el tema de la laicidad. Pero además, el debate se amplió sobre el tema de la laicidad cuando surgieron voces contrarias a la implementación en primaria de un manual, una especie de guía de educación sexual para los docentes. También se puso nuevamente el principio de laicidad sobre la mesa a debate. Entonces, son dos ejemplos recientes. Hay algunos más, ¿no? Que debaten la laicidad, que obviamente no está resuelto, ¿sí? Que muestran tensiones, intereses, y que yo por lo menos creo que debería comenzar respondiendo ese debate, ¿qué es la laicidad en el siglo XXI? ¿No? Un siglo postmodernista. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué es la laicidad hoy? No sé si en el sistema educativo o en general. A nivel general.
Claro, a mí me parece que hay una distinción, y acá vos, yo no sos una experta, no No. sé, pero que siempre se dice, ¿no? Eso de laicidad distinta de laicismo, me parece Sí. que es un poco fundamental. Yo creo que la laicidad en realidad es justamente que el Estado no se involucre ni tome partido por ninguna de las opciones religiosas que existan, ni promueva ninguna de forma explícita ni implícita, me parece, pero que sí permita, por supuesto, que cada uno ejerza su culto con libertad, de forma individual, pero obviamente que no la lleve a las instituciones públicas para tratar de captar adeptos. Eso es un poco mi idea, no Sí, sé. sí. Concuerdo, hago acuerdo con la Lo mismo que compañera. Creo que el laicismo sería como combatirla. Claro. Claro. No sé si eso es así. Sí. Ahí hay como una delgada línea, ¿no? Es decir, es como una laicidad negativa o positiva. Es decir, o las prohibimos que el Estado promueva todo tipo de creencias religiosas, en este caso concreto, o permitimos que la educación se abra a todas las expresiones. Son como dos formas de abordar el mismo problema. Sí. Sí. ¿Las prohibimos o le damos con los problemas que supone cada una de ellas, ¿no? Porque si abrimos a todas, ¿qué espacio le damos a cada una? Sí, de todas formas el Estado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la educación, permite que exista educación religiosa. Lo permite. Es cierto que lo permite en un ámbito privado, Exacto. pero también es cierto que existe educación religiosa y de diversas religiones en nuestro sistema educativo. Es que una de las características de la laicidad en nuestro Claro, país es eso, es exacto. llevarlo al ámbito de lo privado, Claro. ¿no? Que sea una decisión privada y no sea pública del Estado. Es de Evidente- cada familia. Sí. De cada familia, fuero personal, íntimo, puede recibir. Bien. La gratuidad ahora, ¿no? Si bien obviamente trasciende la esfera de primaria, yo ya hablo hoy de secundaria, de nivel terciario, uno podría poner en tela de juicio si realmente la educación es gratuita. Acá Florencia me mira de costado como diciendo, ¿no? A ver, si bien se han dado pasos importantes para abrir las puertas de las escuelas y los liceos, en este último caso, por ejemplo, y lo decía Sabini recién, ¿no? Sí. El boleto gratuito para los estudiantes supuso un cambio muy importante. Muchas familias de contexto pobre muchas veces se encontraban la disyuntiva sin mandar a su hijo al liceo por el valor de los boletos o no mandarlo porque no podía. Y eso realmente va en el sentido de la gratuidad. Pero cuando miramos la educación terciaria, ¿sí? Nos encontramos con un debate bastante picante, ¿no? Y es que, y que creo que nos afecta a nosotros, y es que, bueno, los aportes al Fondo de Solidaridad, uno pone en tela de juicio si realmente no supone eso un costo sobre cada persona para estudiar, ¿no? Es decir, la educación pública universitaria, ¿es gratuita? ¿Qué tema? Yo creo que es gratuita desde el punto de vista de que, bueno, no se cobra una matrícula, ¿no? Ujú. Si lo miramos desde el punto de vista formal, sí, por supuesto que es gratuita. Creo que igual ya antes de empezar a pagar fondos de solidaridad, cuando somos estudiantes todavía, ya tenemos que invertir dinero Hay una inversión. en nuestra educación terciaria, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con libros de texto, bueno, el propio transporte público ya no es gratuito No es gratuito. para los universitarios, ni siquiera para los que vamos a los que fuimos, en realidad digo los que fuimos a una universidad pública. Me parece que en ese sentido ya empieza desde antes. Y ni que hablar, después que nos graduamos, bueno, a los 5 años de graduarnos, ya se nos presenta el tema del Fondo de Solidaridad, que además creo que poner en tela de juicio el tema de la gratuidad lo que hace es poner en tela de juicio el tema de la igualdad, ¿no? Porque digo, Exacto. es un fondo que estaba como diseñado como si todos ganáramos lo mismo, Exacto. todos percibiéramos los mismos ingresos. No, y yo pienso, en realidad, no en ese sentido, si yo lo que pensaba es en la desigualdad en el acceso, ¿verdad? Y en la continuidad. O sea, cuando uno habla de gratuidad, yo creo que el objetivo primario y último es gratuidad para que todos puedan acceder. Ahora, si la gratuidad es solamente en impartir clases, digamos, en tener la institucionalidad creada y el acceso, pero no garantía en la consecución, digamos, en el poder asistir y ser y sostener, digamos, esa trayectoria educativa, entonces ahí la gratuidad en realidad está ante la de juicio. La gratuidad es, para mí, es en el acceso y es en el sostenimiento, digamos, de esa trayectoria educativa. Claro. ¿Sí? La gratuidad es en el acceso, pero después, en realidad, es necesario afrontar una determinada cantidad de costos que son mensuales, que son sostenidos, que no solamente van en los costos materiales y demás, sino también tenemos en el costo del tiempo, ¿verdad? Sí, Ya, sí. por ejemplo, la educación terciaria se hace a edades donde muchos estudiantes tienen que salir efectivamente a trabajar y bueno, y el tiempo realmente se disminuye para poder dedicar. Entonces, en realidad para mí es necesario redebatir a qué hacemos referencia con la gratuidad. Si es que el Estado imparta educación, brinde, digamos, ese acceso educativo o que lo sostenga en toda su trayectoria, ¿verdad? ¿Y cuánto de empleo informal realizado por estudiantes universitarios, ¿no? Que tienen Claro. que trabajar 3-4 horas y que solamente
difícilmente lo consiguen. Y recuerdo ahora cuando se dio todo aquel debate de las fotocopias, ¿no? Sí. Que no era, no se pedía fotocopiar libros porque fueran gratis, sino porque es una forma de acceder al conocimiento mucho más barata que comprar el libro, que acá en Uruguay, Claro. a diferencia de otras partes del mundo, es carísimo. Entonces, bueno, ese debate está también. Sí, eso, y cuando te decían, si no, anda a la biblioteca, y bueno, Anda a de la vuelta, biblioteca, recurso claro. tiempo, ¿verdad? También, ¿Quién va a poder también. pasar toda una tarde mirando libros en una biblioteca? Sí, y además, bueno, hay algunas carreras específicas, por ejemplo, Facultad de Derecho, ¿no? Todos sabemos que todos los estudiantes tienen que tener su propio código penal, su propio Sí. código de comercio. No, y- Realmente es absurdo pensar que para todas las carreras opera la misma lógica, para todo el mundo estudia la fotocopia engrampada que podemos estudiar nosotros. Digo, eso no es No, así, no. Y para no es nosotros, real. y para nosotros todo el tema de la digitalización, y, supuesto. y el Sí, avance sí. tecnológico nos ha ayudado pila, pienso. El me hiciste PDF, el acuerdo- PDF nos- Sí, el PDF nos salvó. Pero yo me hiciste acuerdo, Flor, de carreras como la de arquitectura, donde, Qué bueno. bueno, No, claro. desarrollar Los maquetas. insumos, los no. insumos realmente son terribles. costos altísimos, donde los estudiantes los tienen que afrontar de forma individual. Entonces, se piensa y siempre se dice en la jerga cotidiana y entre nosotros que, por ejemplo, arquitectura es una carrera súper desigual en Tal el cual. acceso, la hace la gente que tiene capacidad económica. Allí hay gratuidad, entonces. Bueno, ¿cómo? bien, por ahí va la discusión. Y por último, Bien. la obligatoriedad. Hace unos meses, la ministra de Seguridad Social, Marina Arismendi, propuso que pagar las asignaciones familiares, incluso aquellas familias que no habían enviado con regularidad a sus hijos a la escuela, y ahí se armó un tole bárbaro, ¿no? Y ahí se habló del tema de la obligatoriedad, ¿no? Y este es uno de los pocos mecanismos que han encontrado los distintos gobiernos para obligar a los padres a enviar a sus hijos a recibir educación. Lo digo a título personal, es muy difícil si un padre no quiere enviar a su hijo, o si además si su hijo no quiere ir, obligarlos, más allá de que vos pidas un asistente social, más allá de que vos comuniques a secundaria o a primaria, más allá de que vos los apretes a través de la asignación familiar, si no hay una voluntad real, no lo mandan, ¿no? Entonces, la obligatoriedad, como muchas cosas en nuestro país, es ley, pero no necesariamente se cumple, y mucho menos se regula de la forma en que se debería en un plano tan sensible como este. Entonces, bueno, gratuidad, obligatoriedad, laicidad, son principios que gracias a José Pedro Varela han estado presentes en nuestra educación. No son por ellos aceptados sin más, son debatidos, puestos en tensión y en algunos casos negados, ¿sí? Y en todo caso, si aceptamos el modelo de pensamiento de Varela y somos un poco románticos a esta hora de la noche, estos debates nos harían más libres y democráticos. Parece poco, sin embargo, en algo es algo con que conformarse en un mundo que ya ha abandonado la idea de progreso. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.